Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Y vamos con el tema número 88. Hoy vamos a hablar acerca de la fe de los padres de Moisés. Vamos a continuar con nuestra lectura del capítulo 11 y ahora vamos en el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, en el tema anterior hablamos de la fe de José y vimos cómo él, pues, es llevado a Egipto. Nosotros no sabemos esta historia. Jacob incluso muere en Egipto. José muere en Egipto y dice que él por fe da mandamiento acerca de sus huesos. Y bueno, cuando entramos ya a la historia de Moisés, se ve cumplida esa promesa que entendió José en su vida. Pero bueno, Dios permitió que por 400 años el pueblo de Israel, su pueblo, estuviera viviendo en Egipto. Y después de que primeramente eran bien recibidos como unos invitados, familiares de José, y José fue muy importante, murió siendo muy importante. Recordemos que también vimos en el tema anterior que él fue embalsamado como si hubiera sido un egipcio. Y se le dio una sepultura honrosa, ¿no? También en Egipto. Pero resulta que pues las cosas cambian y ustedes se saben esta historia. Y el pueblo de Israel pasa de ser un invitado a ser un esclavo. Y aquí es donde viene la historia de Moisés. Y hoy vamos a hablar no de la fe de Moisés, sino de la fe de los padres de Moisés. Y bueno, estos padres, que sabemos que era Amram y Jocabed, que aquí no los menciona, no vamos a leer esa cita, pero estos padres, dice aquí que vieron a su niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era ese decreto? Bueno, vamos a consultar Éxodo capítulo 1, versículo 22, y dice así la palabra de Dios, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preserven la vida. Fíjate, a todo su pueblo, o sea, el faraón dio una orden de que el mismo pueblo echara a los hijos varones al río para que se murieran. Mira, el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 19. Pero bueno, vamos a empezar a leer desde el 17 para ver de qué está hablando aquí esta cita bíblica. Y esto es lo que dice Esteban en su discurso por el cual hace que muchos se enojen y lo apedreen y él muera. Bueno, vamos a leer versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Fíjate qué tremendo. Dice que este rey usó de su astucia, y astucia es una palabra que se refiere a una inteligencia, pero una inteligencia dirigida hacia el mal, hacia lo perverso. Este rey era astuto, así como dice que Satanás es astuto, la serpiente era astuta. Este rey era astuto como su padre el diablo. Y dice que él afligió al pueblo de Israel, los llevó a tal punto, fíjate a qué punto los llevó, que ellos mismos exponían a muerte a sus hijos. Es decir, que aquí nos está hablando la palabra de Dios. Esteban, guiado por el Espíritu Santo, nos explica que en realidad no eran tanto los egipcios los que echaban al río a los niños recién nacidos, sino que era muchas veces el mismo pueblo que era maltratado y afligido por los egipcios, que eran impulsados, que eran empujados a poner en peligro a sus propios hijos, los arrojaban al río y obviamente ellos morían ahogados. Y esto era lo que estaba sucediendo en la tierra de Egipto con el pueblo de Israel. Pero hubo una pareja, a mí me admira mucho esto, porque hubo una pareja que a diferencia de todas las demás personas, ellos no tuvieron temor. Dice ahí en el libro de Hebreos que cuando vieron nacer a su hijo, no tuvieron temor del decreto del rey,
porque le vieron niño hermoso. Vamos a la cita paralela, sigamos leyendo después en el libro de Éxodo, lo que continúa, dice, un faraón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, ustedes saben qué pasa, que su hermana María le va vigilando y él llega con la hija del faraón. Pero bueno, ahorita todavía no vemos esto. ¿Qué fue lo que hizo diferente? Mira, los demás arrojaron a sus hijos al río por temor al rey. Y el faraón representa tanto al diablo como al mundo. Representa todo este sistema pecaminoso. Y esto los empujaba tanto, los oprimía tanto, los maltrataba, que ellos perdieron la fe en Dios y no se creyeron capaces de poder defender a sus hijos de tan semejante decreto que había dado el rey. Esto me hace pensar en lo que está pasando hoy en día en nuestros tiempos. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y él gobierna de una manera indirecta, puedo decir, porque él es el autor intelectual y lo que vemos pues son nuestros gobernantes, nuestros presidentes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que están aprobando leyes que ponen en peligro la vida espiritual de nuestros hijos. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos como todo el pueblo que al verse amedrentados o al verse atemorizados por un decreto, por una orden, por un sistema, pues entonces llevamos a nuestros hijos y los aventamos al río. Ay, pues no se puede hacer nada. Esto, así está la situación y ni modo. O somos de aquellos que como Amram y Jocabed, estos levitas que dice Éxodo 2, protegemos a nuestros niños. Igual ellos tomaron al pequeñito, a Moisés, y lo pusieron en el mismo río donde habían arrojado a los demás niños. Pero ellos le dieron una provisión. Ellos hicieron lo que hoy conocemos que se llama un Moisés, esta canastita, donde pusieron a Moisés y pues Dios le guió. Ellos no hicieron esto por miedo, ellos hicieron esto por fe. Y esa es la gran diferencia. Nuestros hijos salen al mundo, pero nosotros, ¿cómo estamos? Ponemos a nuestros hijos en el mundo por fe y bueno, con esa provisión de que de la palabra de Dios, de nuestras oraciones, hermanas, es la forma en la que podemos, pues sí, dejar que salgan al mundo, pero protegidos, o los aventamos y los arrojamos sabiendo que se van a ahogar. Como dice ahí en Hechos, ¿no? Que fueron tan maltratados y tenían tanto miedo al decreto del rey. Y este rey fue tan astuto, o sea, Satanás es tan astuto que nos convence que no hay otra salida más que esa, que ellos expusieron a la muerte a sus propios hijos. Porque Satanás lo que quiere es que no sean cristianos. Como dice aquí en Hechos, para que no se propagasen. Tú te puedes multiplicar. Si tú eres una hija de Dios, tú te puedes multiplicar en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en tu nieta, para que ellos también sean hijos de Dios. Acuérdate, cada uno da según su género, cada uno según su especie. Si tú eres una verdadera hija de Dios, tú eres una persona que vive conforme al Espíritu, entonces te vas a multiplicar según tu género, según tu especie. Pero si eres una persona que vive según la carne, pues no te extrañe porque tus hijos viven según la carne. Entonces, si tú vives conforme al Espíritu, se multiplicarán conforme a eso. Tú les estás dando esa provisión, esa canastita donde sí ciertamente van a ir al mundo, pero van protegidos por la fe en Dios. Y aunque en el mundo se van a encontrar con muchas dificultades, muchos problemas, incluso pudieran ser engañados por el pecado, ser engañados por el sistema del mundo. Pero no olvides que ellos van en ese mundo con una canasta que se llama palabra de Dios y una canasta que se llama oraciones. Hay una gran diferencia, hermanas. La fe hace la gran diferencia. La fe no nos hace empujar a nuestros hijos al mundo por miedo,
por la presión, por sentir tanta presión de este mundo y por no quedar mal y por querer adaptarnos y por querer encajar en todo este sistema, que bueno, por querer tener contento al rey, pues ni modo, pues expongo a la muerte a mis hijos. Y no, yo le tengo temor a Dios y no temor al diablo. Entonces, esto fue lo que pasó. Por eso cuando dice aquí, me llama mucho la atención que dice que lo escondieron porque lo vieron un niño hermoso. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿que los demás veían feos a sus hijos? Y no creo que fuera porque lo vieran hermoso físicamente, sino porque ellos vieron que había gracia. La gracia de Dios es lo que hacía hermoso a Moisés. Y vamos a ver que así fue. Mira, de hecho, si continuamos leyendo ahí en Hechos, dice, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces, dice que fue agradable a Dios, es decir, él tenía gracia delante de Dios, y esto fue algo que sus padres alcanzaron a ver. Muy probablemente nos esté haciendo referencia de que sus padres alcanzaron a ver que Moisés venía con un llamado y un propósito de Dios, y que lo que ellos tenían que hacer era no temer la orden del rey y confiar en Dios. Y la palabra de Dios y el propósito de Dios para su hijo se vería cumplida. Y ellos lo vieron. Ellos vieron cómo su hijo fue librado de la muerte. Y vieron cómo su hijo fue recogido por la hija del faraón, librándolo de la muerte. Y no solo lo libró de la muerte, sino que aún le dio un lugar especial, porque tenía un propósito, un llamado. No solo lo llevó ahí a la deriva, sino que lo llevó en un lugar estratégico para que él aprendiera, para que él creciera y para que él mirara los dos panoramas. Pero bueno, después hablaremos más de Moisés. Hablando de esta fe de los padres de Moisés, nosotros debemos de aprender también que la fe te hace dar provisión a tus hijos. La fe te hace ser valiente ante este sistema mundano. La fe te hace enfrentar a este mundo tan terrible y no entregar a tus hijos por temor a este sistema. La fe en Cristo. Acuérdate que cuando hablamos de fe, solo nos referimos a creer en Dios. Acuérdate que el cristiano empieza por fe y termina por fe. Así que todo lo que hace durante todo su camino tiene que ser en fe. Es decir, creer en Dios. Yo creo en Dios, creo que Él protege a mis hijos. Creo en Dios, creo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo creo en Dios y creo que Él guiará a mis hijos aún por ese camino que tienen que andar por el mundo. Él los guiará, Él los protegerá y Él los librará. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.